La historia de hoy no es folclore, no es leyenda, es un caso enterrado a través de décadas de libros de actas de la iglesia, informes desaparecidos y granjas incendiadas. Una línea olvidada de niños, algunos dicen gemelos, otros dicen copias, criados por una mujer que desapareció de la vida pública después de un escándalo en 1921. Los lugareños los llamaban los niños espejo. Si encontraste una fotografía, una que no debería existir, de dos niños descalzos parados frente a una cabaña que ya no está en ningún mapa, y cuando miraste sus caras, te diste cuenta de que eran iguales, pero no del todo, como si alguien hubiera copiado a un niño y algo salió mal en el proceso, ¿guardarías la foto o la quemarías? Bienvenidos a Gassic Leia. Quiero que hagas algo por mí ahora mismo. Mira el reloj. Escribe la hora en que estás viendo esto y dime dónde estás en el mundo. Porque no importa cuán lejos estés de Kentucky, esta historia tiene una forma de regresar. No estaban inscritos en la escuela, nunca fueron bautizados. No hay registros de nacimientos, no hay tumbas, pero seguían viéndose dos a la vez, moviéndose en perfecta sincronización. Y en 2019, un dron del gobierno los captó en video. Déjame contarte lo que el Estado enterró y lo que la Tierra se negó a mantener en silencio. Esta es una historia sobre genética, aislamiento y una mujer que pudo haber diseñado su propia línea de sangre. Si eres nuevo aquí, suscríbete al canal. Si ya has estado con nosotros antes, sabes las reglas. Mantén las luces bajas, escucha de cerca, y si ves algo moverse en la esquina de tu pantalla, no apartes la vista. Y comenzamos con una fotografía que nadie recuerda haber tomado. A principios de la primavera de 1939, después de las inundaciones récord que arrasaron el sureste de Kentucky, un equipo de archiveros locales fue enviado para salvar lo que pudieran de las habitaciones sumergidas bajo el tribunal del condado de Leslie. La mayoría de lo que encontraron era lo esperado: registros fiscales deformados por el moho, registros de nacimientos borrosos por tinta ilegible y libros de contabilidad empapados que eran demasiado frágiles para tocarlos. Pero en el fondo de un cajón sin marcar dentro de un archivador metálico deformado, había algo más. Una fotografía desvanecida, con los bordes doblados, atrapada entre dos hojas de folio en blanco, como algo que había sido escondido, no almacenado. La imagen era simple: dos niños descalzos de pie uno al lado del otro frente a una cabaña que se estaba derrumbando. Sus camisas colgaban de sus hombros como prendas heredadas de otra década. La boca de un niño estaba ligeramente abierta. Los ojos del otro no parecían enfocar nada. Sus caras eran casi idénticas, pero no perfectamente. Un ojo ligeramente más bajo. Una mandíbula desalineada. Es una coincidencia, pero no perfecta, como reflejos en un espejo que no se asentaron de manera limpia. No hay sello, no hay marca de estudio, no hay escritura en la parte posterior. Nunca se encontraron negativos. Y sin embargo, para aquellos que habían trabajado más tiempo en los archivos, la foto se sentía deliberada, como si alguien hubiera querido que se encontrara más tarde, o no en absoluto. Según el registro de limpieza de daños por inundaciones de 1939, la imagen fue registrada sin incidentes, archivada con una etiqueta genérica: niños desconocidos, posible caso de granja. El archivero que la ingresó, Marta Sullivan, luego afirmó que no recordaba haberla catalogado. En una historia oral de 1973, ella dijo: me dio la sensación de que estaba interrumpiendo algo. La metí en una caja y seguí adelante, pero no se quedó en la caja. En 1951, la foto resurgió en un cajón no clasificado de la Sociedad Histórica Local, y nuevamente en 1986, esta vez referenciada en un breve informe sobre granjas no marcadas en el interior de los Apalaches. Para entonces, los folcloristas ya habían comenzado a susurrar un nombre: los niños espejo. La mayoría rastrea ese término hasta un cartero retirado, Edward Tullis, quien en una entrevista grabada en 1969 dijo esto: no eran gemelos, no realmente, pero coincidían como si alguien hubiera intentado hacer una copia del otro, y la tinta se agotó a mitad de camino. Los veías si montabas el correo cerca de Hollow Ridge en ese entonces, solo de pie en silencio en el límite del bosque, observando. Cuando la fotografía fue mostrada a los ancianos locales durante un proyecto regional de folclore oral en la década de 1990, algunos reconocieron el fondo, no a los niños, pero la cabaña, el techo inclinado, la viga de porche deformada, el tercer escalón faltante. Esa granja, dijeron, una vez perteneció a una mujer llamada Lila Mae Merriweather, conocida en la comunidad solo como Miss Lila. Ella vivía sola, si se le podía llamar así, en el borde de Hollow Ridge, fuera de Yen, Kentucky. No se la había visto en el pueblo desde principios de la década de 1920.
No había ningún censo que listara a los niños en su hogar. Ninguna escuela en el condado había inscrito jamás a niños que coincidieran con los de la foto, y ningún obituario, bautizo o registro hospitalario nombraba a Lila como madre. Pero aún así, los rumores persistieron. Según un cuaderno de campo de la WPA perdido ahora de 1940, la cabaña de Miss Lila estaba habitada por dos niños pálidos que quizá no fueran sus parientes. Esa línea escrita a lápiz es todo lo que queda. Hasta el día de hoy, nadie sabe quién tomó la foto. Nadie recuerda haberla entregado al tribunal, ni por qué terminó archivada erróneamente debajo de una pila de escrituras de propiedad previas a la guerra. Pero los archiveros e investigadores están de acuerdo en que algo en ella está mal. Las caras, la postura, la forma en que ninguno de los niños parece ser completamente consciente de la cámara ni el uno del otro. Y esa imagen todavía existe. Caja 14, Archivo 6, Archivos del Condado de Leslie. Sellada pero nunca explicada. Fechada solo por daño por agua y sospecha. El primer rastro conocido de la historia que se convertiría en folclore. El comienzo de los niños espejo. Y alguien, tal vez Lila misma, quería que se viera, pero no aún. En el tranquilo interior del condado de Leslie, donde los caminos se enroscan en las raíces de colinas olvidadas, se erige una cresta que los lugareños aún llaman Hollow Ridge, aunque ningún mapa oficial lleva el nombre. La tierra allí está enredada y húmeda, pesada con laurel y niebla. Los cazadores dicen que sus perros no siguen el rastro hacia ella. Los árboles, dicen, se sienten demasiado quietos. En el centro de esa quietud una vez estuvo una cabaña, ahora hundida en el suelo, pero lo suficientemente intacta en 1938 como para servir de hogar. Fue aquí, sugieren los registros, donde vivió Leela May Merrage Weather, y donde comenzó el primer capítulo no dicho de los niños espejo. Leela nació en 1889, la tercera de 6 hijos de la familia Merrage Weather, una línea que había ocupado la zona de Yen durante mucho tiempo, principalmente en los márgenes de los registros de tierras y censos. El último registro oficial que la coloca en la vida pública es una transacción de propiedad de 1906, cuando heredó la cabaña después de la muerte de su madre. Tenía 17 años. La propiedad era modesta, una estructura de una habitación, bien alimentada por un manantial que se secaba cada tercer verano. No se conocieron mejoras, no había fontanería, ni mejoras oficiales jamás archivadas. Sin embargo, los impuestos fueron pagados, siempre con cambio exacto, siempre en persona hasta 1921. Ese año, todo se detuvo. Lila se retiró repentinamente de la vida del pueblo, y los rumores llenaron el espacio que dejó atrás. La razón, oculta en susurros y suprimida por el tiempo, se insinúa en un libro de actas de 1923 de la primera iglesia bautista de Yen. Una sola línea debajo de su nombre dice, eliminada de los roles por razones de moralidad inapropiada. No hay más detalles, ni nota al pie, pero los lugareños recuerdan. Una antigua secretaria de la iglesia entrevistada en 1978 recordó haber oído una reunión de ancianos a puerta cerrada. Recordaba que el pastor decía que Lila había traído una confusión impía a la casa, que su hermano más joven Samuel había desaparecido poco después de una larga enfermedad. No se presentó ningún informe de persona desaparecida. Desde ese año, Lila nunca volvió a aparecer en los registros de la iglesia, registros de votantes o libros del pueblo. No se casó, no enterró, simplemente dejó de ser vista hasta 1938. Fue entonces cuando comenzaron a circular los informes, en silencio al principio, sobre figuras vistas cerca de Hollow Ridge. 2 niños, pálidos y delgados, vistos recogiendo leña cerca de la línea de árboles. Siempre juntos, siempre en silencio. Nadie conocía sus nombres. Nadie recordaba un nacimiento. No asistían a la escuela del condado. No estaban listados en el censo de 1940 y la partera más cercana negó haber entregado gemelos que coincidieran con su descripción. Y sin embargo, allí estaban, visibles para un puñado de cazadores y un solo cartero rural que los describió como idénticos. Pero no, era como ver el mismo rostro en 2 relojes, dijo él. Uno corría rápido, el otro lento, pero ambos marcaban lo mismo. Los niños siempre estaban cerca de la cabaña, nunca a más de 100 metros. Nunca respondían cuando se les llamaba, y Lila, ahora mayor, su cabello largo y gris, se decía que aparecía en el porche una vez cada 2 semanas cuando el carro de correo subía por la cresta. Se quedaba inmóvil hasta que el conductor dejaba el paquete, sin olas, sin palabras. Los pocos que se atrevían a subir más allá de la antigua línea de la cerca decían que la tierra se sentía extraña, como si algo estuviera observando, incluso a plena luz del día. Un agricultor recordó
como su caballo se negaba a acercarse a 30 pies de la puerta principal, como si el suelo mismo estuviera conteniendo la respiración, dijo a un folclorista en 1964. No se archivaron certificados de nacimiento, no nombres, no registros de adopción, y aún así, desde 1938 hasta al menos 1954, Leela vivió con ellos. Dos niños que no llevaban un origen rastreable, envejeciendo pero nunca exteriormente. Ningún amigo, ningún visitante, ninguna pregunta. Y la pregunta sigue siendo, ¿eran suyos? ¿Eran familia? ¿Eran algo más? Sea lo que fueran, eran suyos. Y lo que sucedió en esa cabaña durante esos 16 años, sucedió fuera de la vista de cualquier autoridad. Leela Mayweather no solo dejó la vida pública, la borró, y en su lugar algo más echó raíces. Los caminos de montaña de los Apalaches en 1949 eran menos camino que memoria. Gravilla doblándose en el bosque, el sol tragado por la maleza. Para un comerciante viajero como Howard Kipner, que transportaba cajas de clavos, linternas y estufas de queroseno a través de 3 condados, el camino de entrada estaba medio olvidado y el de salida nunca era seguro. El 17 de junio de ese año, su ruta lo llevó a lo largo de la línea de la cresta superior al oeste de Yene, cerca de un hueco que rara vez se marcaba en los mapas. Los lugareños lo llamaban Detmare Kut, un lugar evitado incluso por los destiladores de licor. Kipner no tenía planeado detenerse, solo pasar y llegar a una granja que se rumoraba necesitaba tubo de estufa. Pero el camino se estrechó demasiado rápido, y su equipo de mulas se detuvo en una curva cerca de una vieja cerca de postes de cedro. Fue entonces cuando los vio. Dos niños estaban en el porche de una cabaña que se estaba derrumbando, enmarcados por vigas inclinadas y madera gris por el clima. Estaban descalzos, vestidos con telas mucho más grandes para ellos, los brazos a los costados. Ningún movimiento, ninguna palabra, solo quietud. No me miraron exactamente, escribió Kipner más tarde. Uno estaba mirando a algún lugar detrás de mí y el otro, bueno, no creo que estuviera viendo en absoluto, continuó. Sus caras eran similares, pero equivocadas, como si alguien hubiera intentado hacer una copia de uno a partir del otro, y la tinta se agotó a mitad de camino. Sus ojos estaban nublados, no blancos, no ciegos, solo equivocados, como el agua del río detrás de la niebla. No hubo sonido de la cabaña, ningún movimiento. Kipner levantó su sombrero, murmuró un educado howdy y apretó las riendas. Ninguno de los niños parpadeó. Esa noche, perturbado e inseguro de lo que había presenciado, Kipner hizo algo raro para su profesión. Se sentó en el pequeño escritorio de la pensión donde se quedó en Yene y escribió una carta a la Oficina de Bienestar Estatal de Kentucky en Frankfort. La carta fechada el 18 de junio de 1949 decía, a quien corresponda, soy un comerciante viajero de herramientas y productos para el hogar que opera principalmente en los condados de Leslie y Perry. Ayer, mientras pasaba por la cresta superior al norte de Yene, me encontré con una cabaña que no había visto antes. En el porche estaban dos niños pequeños. Parecían estar desnutridos, pero no hambrientos, descalzos, sin hablar. No reaccionaron cuando les hablé. No vi señales de un tutor o padre. Estoy escribiendo no por lesión o negligencia en el sentido físico, sino porque ningún niño debería verse tan vacío. Sus expresiones eran vacías, sus movimientos ausentes. No estaban sucios, no estaban golpeados, solo vacíos. Eso es peor. No sé si esto requiere su atención, pero algo en ellos estaba mal de una manera que no puedo explicar. Creo que necesitan algún tipo de ayuda. Atentamente, Howard J. Kipner. La carta fue registrada en un libro de actas fechado el 22 de junio. El registro en sí todavía existe, desenterrado durante un proyecto de archivo universitario en la década de 1990. La entrada, etiquetada como informe rural, vecindario de Yene, mineros desconocidos, nunca se asignó a un número de caso. Ese año, el sistema de bienestar de Kentucky recibió más de 4.000 cartas de los condados rurales, la mayoría escritas a mano, muchas sin direcciones de retorno. Según una exsecretaria de recepción entrevistada décadas después, todo lo que llegaba de Yene se iba al fondo. Demasiado lejos, muy pocos caminos. La carta de Kipner se unió a una pila de informes no archivados en una caja marcada como no urgente, reclamaciones remotas. La caja nunca fue revisada. La doctora Melissa Burr, historiadora regional y autora de Hallows Without Maps, dijo más tarde sobre
sobre la carta, ese fue el momento en que el Estado tuvo una oportunidad. Un hombre sin razón para mentir vio algo que no encajaba bien, lo escribió y lo archivaron. No se hizo un seguimiento. Nadie de Frankfurt visitó Det Mare Kud. Los niños nunca fueron identificados. La cabaña permaneció intacta y así la carta se desvaneció, archivada en la oscuridad, al igual que los niños que describía. Una advertencia no perdida, sino simplemente no leída. Lo que Kitchene vio en ese porche no se fue. Creció en silencio, invisible, hasta que alguien más vino a buscar. El interior de la cabaña de los Merrage-Weater ya no se erige, pero fragmentos de su orden, sus reglas, han sido reconstruidos a partir de notas de campo, inventarios forenses y un puñado de artefactos recuperados. La imagen que emerge no es de un hogar, sino de un espacio ritual fijo en su lugar por el silencio, la simetría y el miedo. A principios de la década de 1940, la estructura ya había comenzado a colapsar bajo su propio envejecimiento. Un porche hundido, tejas podridas. Las ventanas, aunque intactas, ya estaban cubiertas desde adentro. Burlap grueso clavado en cada cristal, no por el clima, sino por el reflejo. Según un relato oral recogido en la década de 1970, las cubiertas eran tan gruesas que no se podía distinguir el día de la noche dentro. Dentro, la cabaña seguía reglas. No había espejos, ni siquiera metal pulido. Cada superficie que pudiera reflejar, vidrio, sartenes de aceite, lavabos de agua, estaba cubierta, escondida o retirada. Un investigador que visitó el sitio décadas después, señaló que incluso la puerta de la estufa de leña había sido pintada de negro mate. Las ventanas estaban doblemente cubiertas, y un tocador deformado, probablemente heredado, tenía su espejo volteado hacia la pared, fijado en su lugar con clavos oxidados y lo que parecía ser sangre animal seca. Las comidas se comían en silencio. 3 lugares, sin utensilios. La comida pasaba de un plato de hojalata astillado a otro. El centro de la mesa tenía un anillo quemado donde algo una vez descansó, posiblemente una linterna o un crisol de hierro. Una nota garabateada por la trabajadora social Evelyn Cross, recuperada póstumamente, dice: los niños esperan a que ella mastique antes de comenzar. Copian sus manos, cada bocado coincide, como las manecillas de un reloj que hacen clic al unísono. No se les llamaba por nombres. La señora Lila los llamaba solo mis secos. El término aparece una y otra vez en sus efectos personales. Pedazos de tela con escritura cursiva en bucle, fragmentos de viejos himnos alterados para incluir pronombres en plural. Nos levantamos, caemos, hacemos sec. Los lingüistas locales más tarde identificaron rastros de gaélico influenciado por los apalaches en estos fragmentos. Un dialecto rara vez hablado más allá del siglo XIX, conservado solo en bolsillos aislados de montaña. Las palabras sana Anam, misma alma, aparecen talladas en una viga de madera sobre donde los niños dormían. Una de las pocas piezas sobrevivientes de testimonio directo no proviene de Leela, sino de uno de los niños mismos, o al menos lo que se cree que es humano. Bajo el marco de una cama de hierro oxidada, en finos surcos irregulares tallados por un clavo o cuchillo, se encontró lo siguiente: mi hermano llora sin sonido. Compartimos la misma noche. Nací demasiado tarde. Comemos de su mano. Hablamos cuando el viento se detiene. La escritura es tosca. Las letras retroceden sobre sí mismas como si no estuvieran seguras de su forma o significado. La frase compartimos la misma noche aparece 3 veces, siempre separadas. Los que estudiaron las marcas comentaron no solo sobre el contenido, sino sobre la coordinación. Un especialista forense notó que era como si la escritura hubiera sido hecha con una mano, pero 2 mentes. Retratos forraban las paredes, las caras giradas. Viejas fotos de la familia Merrage-Weater fueron encontradas en un baúl de cedro durante una excavación en la década de 1960. La mayoría estaban rasgadas en los ojos. Algunas se habían doblado cuidadosamente por la mitad y otras estaban manchadas con una sustancia negra cerosa que se cree que es hollín y grasa. No habían sido quemadas, solo oscurecidas. Las herramientas también fueron alteradas, la cabeza de un martillo reutilizada como una campana, un tenedor doblado en un arco y colocado sobre el marco de la puerta como un sigilo tosco. Había artículos religiosos presentes, pero cambiados. Un rosario con cruces duplicadas, una Biblia con secciones retiradas y reemplazadas con frases escritas a mano en gaélico mezclado con inglés. En la última página de los Salmos, las palabras son uno, nacidos en ritmo, que no hable ningún espejo. En la primavera de 1953, Evelyn Cross, una trabajadora social de 24 años de Louisville, fue asignada a un programa de alcance recién financiado encargado de localizar y evaluar familias que vivían en aislamiento extremo a través de
de los Apalaches. La iniciativa, parte de una subvención de salud pública posterior a la guerra, tenía como objetivo llevar educación, cupones de comida y acceso básico a bienestar a los rincones olvidados de los condados que ya no eran accesibles por tren ni por correo regular. Eibelin era brillante, ambiciosa, recientemente graduada del Berea College con honores en sociología y estudios de los Apalaches. Sus compañeros la describían como idealista, tal vez hasta un defecto. Su supervisora, en un memorando fechado el 9 de marzo, escribió: Miss Cross está decidida a llegar a aquellos a quienes nadie más llegará. Eso puede ser útil o peligroso. Su asignación la llevó a Eagan, Kentucky, un pueblo ya conocido por su tasa de disminución. Para 1953, más de la mitad de sus residentes se habían ido debido al cierre de minas y caminos arrasados. Su conductor, un local contratado para la navegación, se negó a continuar más allá de la línea de árboles cerca de Halloween. Los caminos, dijo, no les gustan los extraños. Así que ella caminó sola, casi 5 millas por un sendero marcado en un barranco, con su maletín, un almuerzo empaquetado y una copia del formulario de evaluación de bienestar emitido por el Estado. En la cima de la cresta estaba la cabaña Merriweather, aunque aún no tenía nombre para ella. Su diario, cuidadosamente llevado en las primeras páginas, fue recuperado años después, envuelto firmemente en lo que parecía ser una camisa de algodón de niño. La tela estaba manchada, el encuadernado deformado, y cuando se abrió, olía débilmente a hierro y tierra. La primera entrada dice: 3 de abril de 1953, 2:40 de la tarde. Llegué a la granja. La cabaña está en malas condiciones. No hay timbre. Toqué 2 veces. No hubo respuesta. Estaba a punto de irme cuando 2 niños salieron al porche, idénticos en altura, postura y ropa, sin zapatos. No hablaron, solo miraron. Era como estar entre 2 reflejos. La segunda entrada, solo unas horas después. 3 de abril de 1953, 6:10 de la tarde ofrecí duraznos enlatados, los cuales rechazaron. Apareció una mujer, mayor, cabello blanco trenzado, rostro oscurecido por el sol. Solo dijo: llegaste tarde. Su voz era plana. Me dijo que eran mis ecos. Ningún nombre. Me permitió quedarme la noche. Asegura que no necesita ayuda. Evaluaremos más mañana. Sus entradas se hicieron más cortas después de eso. Su escritura, antes fluida y formal, comenzó a quebrarse. La nota del siguiente día es irregular, apresurada. 4 de abril. Hora incierta. Hay algo raro con sus bocas. Se mueven como si estuvieran aprendiendo a ser humanos. Uno copia al otro antes de hablar. Pregunté por su madre. Ambos señalaron el mismo árbol. Sin palabras, solo señalaron. En la última entrada, su mano tiembla sobre la página. 4 de abril, tarde. Sus pulmones no respiran bien. No es sibilancia. Es como tiempo. Como si uno esperara al otro. Se toman de las manos en su sueño. Yo soy la única que parpadea. Eibelin Cross nunca regresó a Louisville. Su desaparición fue archivada tranquilamente como un accidente presumido en terrenos salvajes. La declaración oficial del Departamento de Servicios Familiares culpó a las malas condiciones de los caminos y la falta de infraestructura de comunicación. Pero en privado, varios oficiales de campo expresaron preocupación. Uno anotó que su conductor asignado se negó a aceptar futuros trabajos en el condado de Leslie y dejó el programa por completo. Otro recordó que una caja de documentos de campo de Evelyn fue retirada de la oficina por un hombre que afirmaba ser de los archivos del Estado. Ningún nombre fue encontrado más tarde en los registros de empleo. El diario en sí no fue visto nuevamente hasta 1979, cuando apareció en una venta de bienes en Hart. Fue comprado por un coleccionista de efímera del sur, quien reportó el extraño olor y la forma en que la tinta se había desangrado como si el papel hubiera sudado. En la última página, garabateadas en una escritura diferente, posiblemente no de Eibelin, estaban 3 palabras: respiramos juntos. Los funcionarios se negaron a reabrir el caso. Un memorando interno citó el deseo de no crear miedo entre los constituyentes rurales. Su nombre nunca fue agregado al Registro Nacional de Personas Desaparecidas. Pero en Yene lo recuerdan, no su nombre, tal vez, pero la historia. La historia de una mujer que caminó hacia el hueco y nunca salió de allí. La mañana del 12 de abril de 1954, se vio una leve neblina enrollándose sobre los árboles en el borde de Halloween. El sitio habría pasado desapercibido,
destruido, excepto por un hombre, Caleb Lanford, un agricultor de tabaco cuya tierra colindaba con el antiguo terreno de Merrague-Weater. En una declaración registrada 30 años después, Lanford recordó, no era como un incendio que conociera, no humo negro, no espeso, solo esta elevación gris pálida como vapor de una tetera, y el aire tenía un olor, cobre mojado y moho, nada que esté quemándose debería oler así. Lanford montó su mula por el sendero antes de detenerse. No cruzaría el límite, no por miedo, dijo él, solo por instinto. Lo que vio desde la cresta confirmó que algo había cambiado. La cabaña Merrague-Weater, antes apenas visible a través de la maleza, había desaparecido. No colapsada, no decaída, desaparecida. La oficina del sheriff del condado de Leslie recibió una llamada 2 días después. Un equipo de campo llegó a mitad de semana, guiado por un mapa de minería antiguo y las direcciones de Lanford. Lo que encontraron desconcertó incluso a los investigadores experimentados. El sitio de la cabaña no se había quemado. Desde afuera hacia adentro, como suelen hacer los incendios en la madera seca de los Apalaches. En su lugar, se había colapsado hacia adentro, carbonizado en un radio centralizado y ajustado. No había señales de acelerantes externos, no marcas de árboles quemados, ni llamas circundantes. El perímetro parecía intacto, como si el fuego se hubiera encendido en el vientre de la casa y consumido solo lo que debía. Entre las cenizas, sobrevivieron algunos objetos. Un zapato de cuero de niño, gravemente quemado. Los cordones derretidos. Un fragmento de mandíbula, humana, pero sin registros dentales coincidentes en los archivos del Estado. Y lo más inquietante de todo, 2 pequeños conjuntos de huellas descalzas preservadas en el hollín como arcilla presionada, caminando lejos de la ruina, lado a lado hacia el bosque, sin regresar. No se encontraron restos de adultos, ni señales de Lil Merrague-Weater, pero eso no fue el final. 3 días después del incendio, la oficina del condado de Leslie recibió un sobre sin dirección de retorno. Dentro había una sola hoja de papel amarillento, escrita a máquina, doblada 2 veces. El mensaje decía, la sangre dio vueltas. Los gemelos nunca debieron ver el sol. Fue escrita en una Remington modelo 5, una máquina común en la década de 1930 y principios de los 40, pero con un patrón de manchas de tinta distintivo. El tipo asociado con cintas de máquina de escribir demasiado usadas y martillos desalineados. Los investigadores trataron de rastrear la carta. Los registros postales no llevaron a ninguna parte. No se recuperaron huellas. No se preservaron restos del sobre. La carta fue registrada, copiada y archivada silenciosamente. Nunca se hizo un seguimiento. Durante años, los registros locales omiten cualquier mención al incendio de Merrague-Weater. Una auditoría de incendios estructurales en 1955 lista solo 2 casos en el condado de Leslie, ninguno coincidente con la ubicación de Hollow Ridge. Nunca se presentó una reclamación de seguro para la propiedad. Nunca se emitió un certificado de defunción oficial. En cambio, la tierra fue marcada como abandonada, no habitable. La parcela revertió al condado. Nadie la compró. El sendero que conducía a ella se desvaneció nuevamente en el bosque. La ausencia de seguimiento no fue negligencia, fue evitación. Todos sabían que no debían excavar demasiado, dijo el ex subjefe Willard Mooney en una historia oral de 1983. Esa casa ya no era una casa, era una herida. Durante décadas, la carta permaneció en un cajón de personal en el viejo tribunal, casi olvidada hasta ser redescubierta por los archiveros durante una renovación del edificio en 1991. Ahora está preservada en el anexo histórico del condado bajo una etiqueta de archivo restringido, Merrague-Weater sin resolver. Hasta el día de hoy, no ha aparecido una segunda carta. Nadie confesó jamás. Pero esa frase, la sangre dio vueltas, se ha convertido en algo así como un proverbio local en Yen. Una advertencia no escrita en la ley, pero recordada en silencio. Y aunque la casa ya no está, el sendero permanece crecido, sí, pero no borrado. Algo terminó en ese abril, pero no todo. Después del incendio en la cabaña Merrague-Weater en 1954, la documentación oficial de los gemelos, si alguna vez existió, cesó por completo. No hay certificados de defunción, no hay avistamientos registrados bajo la ley del Estado. El caso se quemó a sí mismo hasta cerrarse. Pero la gente de los Apalaches no necesita papeles para recordar. Transmiten historias. El primer avistamiento conocido después del incendio ocurrió en 1956, solo 2 años después de que
la cabaña desapareciera. Un cazador llamado Edgar Mullins, residente de toda la vida de Dry Hollow, afirmó que estaba rastreando ciervos a la luz de la linterna a lo largo de un lecho de arroyo cuando vio algo justo río arriba. Dos niños descalzos de pie hasta los tobillos en agua. Al principio pensé que estaban perdidos, dijo Mullins a un folclorista regional en 1971, pero luego noté que ninguno de ellos se movió, ni siquiera cuando entré al agua, ni siquiera cuando levanté la linterna. Estaban mirando solo la corriente, misma postura, misma inclinación de cabeza. El de la izquierda tenía un tic en el ojo, como si estuviera tratando de recordar cómo funcionaba el parpadeo. El cazador se dio la vuelta. Cuando regresó con otros, el arroyo estaba vacío. El siguiente gran testimonio vino de Margaret Ensley, una maestra retirada de Pikeville. En 1962, informó haber recogido a dos niños adolescentes al costado de un camino cerca de Dismal Cree. Estaban pálidos. No pálidos enfermizos, solo del color del papel. Ropa idéntica, camisas con cuello metidas en pantalones, manos plegadas en sus regazos como si alguien les hubiera enseñado modales, alguien que nunca había conocido a un niño. Nunca parpadearon, escribió ella. Les ofrecí maníes. No comieron. Uno de ellos se volvió hacia mí y susurró, vamos de regreso. Luego abrieron la puerta en una curva del camino y salieron. Ni siquiera detuve el coche. La señora Ensley no presentó ningún informe. Contó la historia solo una vez durante una entrevista en 1974 realizada para un programa de radio itinerante, Backwards a Dos. Esa grabación se transmitió una vez, luego se archivó. Los testimonios sobreviven solo en carretes de cinta, ahora guardados en una colección privada de folclore en Charleston. A finales de la década de 1960, las historias de los niños espejos se habían aferrado a todo el este de Kentucky y partes del suroeste de Virginia. Aunque nadie coincidía en nombres, edades o características exactas, un detalle siempre permanecía. Eran dos, siempre dos. El folclore se extendió en capas. Los consejeros de campamento advertían a los niños que no se alejaran de la luz del fuego. Los abuelos murmuraban sobre los niños que se acercaban a las ventanas por la noche, mirando a través del cristal pero nunca tocando. En Yen, surgieron historias de puertas de malla dejadas entreabiertas por la mañana. Huellas de barro fuera de las habitaciones de los niños, siempre en pares, siempre descalzos. En 1968, el Leslie Ledger, un pequeño periódico del pueblo, publicó una nota de un párrafo en su columna de informes raros. La señora Leanne Carter de Mill Creek reportó ver a dos niños coincidentes observando a sus vacas desde la cresta. Dice que desaparecieron cuando los llamó. El esposo afirma que ella fue asustada por sombras. No se publicó ningún artículo de seguimiento. Los matrimonios desaparecieron a mitad del linaje. En un registro del condado de 1908, encontró una lista de 6 niños Merriweather viviendo en una granja ahora extinta. Para 1915, los mismos nombres habían sido tachados sin notas correspondientes de entierro o migración. A medida que Greaves rastreaba más a fondo a la familia, emergió un patrón inquietante. Los documentos de herencia, las transferencias de tierras, incluso los registros de alfabetización comenzaron a mostrar nombres que se superponían. Tíos convirtiéndose en padres, primos listados como hermanos, los mismos apellidos repitiéndose en bucles más y más cerrados. En una nota marginal en su diario de investigación, Greaves escribió, no un árbol genealógico, sino una espiral. La sangre giró hacia adentro. Para 1974, había compilado más de 200 páginas de notas, diagramas genealógicos y entrevistas transcritas con locales envejecidos. Una mujer, ahora ciega, le dijo que no se casaban fuera, nunca lo hicieron. Se mantenían para sí mismos como una promesa. Greaves se convenció de que Lila Mae Merriweather, largamente sospechada de criar gemelos en aislamiento, no solo había heredado una línea de sangre retorcida. Ella la había preservado deliberadamente. En una última nota mecanografiada dejada en su escritorio, escribió, esto no fue cuidado, fue arquitectura. Ella los construyó. Greaves creía que los gemelos con los que Evelyn se encontró no eran un trágico resultado del aislamiento, sino el resultado intencional de la endogamia generacional elaborada a lo largo del tiempo por una mujer que vio la pureza genética no como ciencia, sino como ritual. Planeaba publicar. Tenía suficiente para un manuscrito, suficiente para nombrar nombres, suficiente para exigir que el Estado reabriera el caso Cross. Pero en febrero de 1979 todo se detuvo. Un vecino entregando leña encontró la puerta principal de la cabaña de Greaves completamente abierta. Dentro, no parecía que nada hubiera sido tomado. Sus notas estaban apiladas ordenadamente sobre la mesa de la cocina, organizadas por capítulo,
clasificadas, etiquetadas e intactas. Su grabadora aún tenía baterías nuevas. Sus gafas de lectura descansaban sobre su diario, y colocado en el centro de la mesa había una sola fotografía en blanco y negro nunca vista antes. Mostraba a dos niños descalzos, de pie hasta las rodillas en un arroyo. Sus brazos estaban entrelazados en los codos, sus cabezas inclinadas idénticamente hacia la lente. Sus ojos no reflejaban luz. No estaba claro quién tomó la fotografía ni cuándo. Great West nunca fue visto nuevamente. Los equipos de búsqueda peinaron las colinas durante días. Los perros se negaron a cruzar un arroyo cerca de la antigua parcela Merriweather. No se encontró rastro alguno, ni siquiera huellas. Su desaparición fue considerada inconclusa. Sus colegas, que antes eran escépticos, comenzaron a sentirse inquietos. La doctora Leslie Warren, quien trabajó con Great West en el Hospital Psiquiátrico del Estado de Columbus, dijo más tarde que Marshall creía en los patrones, no en fantasmas, ni maldiciones. Él veía intención donde otros veían accidente. Si desapareció, es porque alguien decidió que el patrón estaba completo. Sus notas fueron guardadas en cajas y archivadas, aunque muchas páginas ahora están desaparecidas. La fotografía fue preservada bajo vidrio y marcada como evidencia de origen desconocido. La etiqueta se ha desvanecido. Lo que queda es un consenso creciente entre investigadores y folcloristas por igual. Great West no fue demasiado lejos, simplemente se acercó demasiado. Y lo que sea que Leila May construyó en ese hueco, nunca se pensó que fuera examinado. En el otoño de 1992, un proyecto de expansión de carreteras financiado por el Estado estaba en marcha al norte de Yen, Kentucky, donde los equipos tenían la tarea de cortar un nuevo bypass a través de una de las últimas líneas de cresta sin desarrollar en el condado. El proyecto había avanzado sin problemas a través de roca madre y sistemas de raíces hasta la mañana del 4 de octubre. Según los registros de avistamientos, el retroexcavador golpeó algo inusualmente suave debajo de la línea de árboles del este. Al principio se asumió que eran restos de animales. La perturbación reveló un pozo poco profundo de aproximadamente 6 pies de diámetro que contenía 3 esqueletos parciales, del tamaño de un niño, curvados como si hubieran sido colocados deliberadamente. La construcción se detuvo. El área fue acordonada y la unidad antropológica del estado de Kentucky fue despachada en 36 horas. La antropóloga principal del caso, la doctora Elaine Cast, dio una declaración 3 semanas después. Sus hallazgos no fueron liberados al público en ese momento, pero las notas de una conferencia forense de 1994 más tarde surgieron en un archivo de investigación. Los huesos eran humanos, niños, probablemente de entre 7 y 10 años, pero los cráneos estaban deformados, no por trauma, sino por desarrollo. Las placas craneales se habían fusionado prematuramente. Las mandíbulas, una en particular, estaban alineadas de manera antinatural. Los dientes se solapaban en patrones reflejados. Eran demasiado simétricos para ser una coincidencia, demasiado erróneos para ser gemelos. Los restos no llevaban identificadores, ni joyas, ni ropa, ni restos de tela. El análisis de ADN era limitado en 1992, pero el análisis mitocondrial descartó cualquier coincidencia con niños desaparecidos conocidos en Kentucky desde 1960. Los registros dentales no mostraron comparación. El equipo no encontró signos de marcadores de entierro, ni ataúdes, ni materiales de sudarios, solo huesos desnudos colocados directamente en la tierra. Pero fue lo que encontraron en el hueso de mandíbula más pequeño lo que causó preocupación y confusión. Grabado débilmente, casi imperceptiblemente debajo del derecho, había un tallado superficial en la superficie ósea, una forma en bucle apenas de media pulgada de ancho formando una figura 8 horizontal torcida, el lazo infinito. Las notas de la doctora Cast sugieren que fue tallado post-mortem con un objeto metálico de punta fina, no marcas de animales, no erosión ambiental, pero no se realizó un análisis adicional. Dentro de 6 semanas, la Oficina de Preservación Histórica de Kentucky emitió su declaración oficial. Restos históricos indeterminados probablemente anteriores a la década de 1950. No hay relevancia criminal actual. Caso cerrado. La excavación se reanudó. Un ex técnico de campo que habló de manera anónima con un equipo de documentalistas regionales en 2001 recordó su experiencia procesando los huesos. He visto todo. Cuerpos quemados, tumbas de la guerra civil, incluso un caso de restos fetales en el condado de Pique. Pero esto no estaba bien. Esos niños no solo estaban deformados, estaban copiados, como si alguien hubiera intentado hacer la misma persona 2 veces y lo hizo mal 3 veces. Cuando vi el hueso de la mandíbula, cuando vi ese símbolo, empacó mi equipo y me fui. Nunca trabajé en otra excavación. Los restos fueron
fueron transferidos a almacenamiento estatal en Frankfurt, sellados en cajas sin marcar etiquetadas con el ID del caso HI9CH3. Hasta 2025 permanecen sin reexaminar. No se erigió ningún memorial, no se crearon registros de entierros. El pozo fue rellenado, compactado, y ahora yace debajo del arcén pavimentado de la Ruta 13A. El tramo de carretera es conocido entre los trabajadores de la construcción como el corte silencioso, porque no se escuchan aves en esa curva de la cresta. Ninguna nunca anida allí. Sin embargo, entre los círculos folclóricos, el descubrimiento reavivó viejas historias, cuentos de los niños espejo, de extraños niños vistos en pares mirando desde lechos de arroyo o líneas de árboles. El lazo infinito, mencionado por primera vez en una transcripción de himno de Merraj Weater en 1917, se convirtió en un tema de acalorado debate entre los historiadores regionales y folcloristas por igual. Era un símbolo familiar, una maldición, una marca generacional pasada a través de la sangre. En un artículo de 1997 en Appalachian Record, la folclorista doctora Ellen Wersing concluyó: no podemos explicar lo que el Estado ha elegido no cuestionar, pero en Yen, la tierra habla cuando los vivos no lo hacen. Estos niños no fueron encontrados, fueron revelados. El misterio persiste, nadie los ha reclamado, nadie sabe de dónde vinieron, pero los huesos, apagados, enterrados, marcados, se han convertido en una especie de testimonio silencioso, no de lo que sucedió, sino de hasta dónde llega la tierra para ocultar lo que otros se niegan a ver. En la década de 2000, la mayoría había olvidado el nombre Merraj Weater. La cabaña ya no existía, los huesos empaquetados y enterrados en el almacenamiento del gobierno, y las historias, gemelos en el bosque, niños sin nombres, se habían suavizado en folclore. Pero las historias no mueren en los Apalaches, simplemente esperan nuevos testigos. En agosto de 2007, un par de excursionistas del condado de Azar tomaron un atajo a través de Hollow Ridge mientras mapeaban los niveles del agua cerca del viejo lecho del arroyo. Uno de ellos, un líder voluntario de Scouts llamado Jeremy Fields, luego describiría el momento en una entrevista local. Salimos de una curva y vimos algo sobresaliendo del barro. Al principio pensé que era un antiguo marcador de sendero, pero era una cruz de madera, solo pino áspero atado con alambre de cerca oxidado y atados a ella. Dos zapatos de niños lado a lado, tan limpios como el día en que fueron comprados. Los zapatos eran de lona de los años 50, perfectamente conservados, quemados en la cruz con un clavo o alambre caliente con las palabras: misma sangre, misma alma, mismo final. No había sendero cercano, ni campamento, ni tumba. Nadie se presentó para reclamar el memorial.